Un pastor pobre de la Sierra Mixteca compartió su último alimento, su única cobija y el calor de su brasero con un desconocido que llegó a su puerta en medio de la peor tormenta del año. Era un hombre que no tenía casi nada, y sin embargo dio todo lo que tenía. Lo que ese extraño hizo al amanecer demostró que hay un tipo de riqueza que no puede comprarse, que no puede embargarse ni arrebatarse, y que esa noche se posó sobre un corral humilde en un cerro de Oaxaca, como si el cielo entero hubiera decidido inclinarse. Hola, querido hermano, querida hermana, gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Si esta historia ya te está tocando el corazón desde el primer momento, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, entremos juntos a esta noche que nadie olvidó jamás. Las tormentas de la Sierra Mixteca no avisan. Llegan desde las cumbres, de golpe, como si el cielo se cansara de aguantar el peso del agua y decidiera vaciarse sobre la tierra de una sola vez. Esa noche de noviembre, la oscuridad llegó antes que el anochecer. Las nubes taparon la luna. El viento bajó desde los cerros con un frío que cortaba los huesos, y la lluvia empezó suave, casi inocente, antes de convertirse en una muralla de agua que golpeaba los techos de lámina como tambores de guerra. Los caminos de terracería se volvieron ríos. Los barrancos rugieron, las veredas desaparecieron bajo el lodo. Y en la ladera más alta del Cerro Peñasco, donde el terreno de la hacienda La Providencia terminaba y el cielo comenzaba, había una choza de adobe del tamaño de 2 cuartos, una ventana, una puerta, un techo que llevaba 20 años, aguantando lo que el cielo le mandara, y adentro, el temblor amarillo de una sola veladora. El dueño de esa hacienda era don Próspero Villanueva, 55 años, originario de Oaxaca capital. Había comprado la Providencia 8 años atrás con un dinero que nadie en el pueblo podía rastrear del todo, y desde entonces había dejado muy claro quién mandaba en esas tierras. Tenía ganado, camionetas nuevas y un abogado en la ciudad que convertía sus deseos en papeles con sellos oficiales. Era el tipo de hombre que pronunciaba el nombre de sus propiedades como si pronunciara su propio apellido, con orgullo, sin pedirle permiso a nadie. Su crueldad no era de gritos, era más fría que eso. Era la crueldad tranquila del que sabe que tiene el tiempo y el dinero de su lado. Cuando quería algo, esperaba. Y cuando tardaba demasiado, mandaba al abogado con un sobre y una fecha límite. Lo que quería ahora era el rincón noreste de la Providencia, el Cerro Peñasco, porque 3 meses antes los geólogos de una empresa constructora habían encontrado algo, un acuífero, agua suficiente para abastecer al desarrollo turístico que Villanueva llevaba años planeando. Y entre ese acuífero y sus millones, solo había un obstáculo de 68 años, manos llenas de callos y 4 décadas de historia sobre esas tierras. Don Aurelio Reyes. Aurelio había llegado siendo joven, cuando el cerro todavía no tenía dueño oficial. 43 años pastoreando ovejas por los mismos caminos, bebiendo del mismo arroyo, durmiendo bajo el mismo cielo. Había construido el corral piedra por piedra. Había enterrado ahí a su esposa Esperanza, al pie de una cruz de madera que él mismo talló, en el lindero norte, y desde entonces, cada noche, sin falta, iba hasta esa cruz y le hablaba en voz baja: Dios provee, vieja, le decía, como tú siempre decías, Dios provee. Tenía 40 ovejas, las conocía a todas por nombre. La guía del rebaño se llamaba Providencia, 12 años, una mancha blanca en la oreja izquierda con forma de cruz. Don Aurelio le había puesto ese nombre el mismo día en que enterró a Esperanza, porque ese día necesitaba recordar lo que ella siempre le enseñó, que Dios provee, incluso cuando uno no entiende de dónde. Ese nombre, esa historia detrás del nombre, nunca se los había contado a nadie, ni a su nieta. Su nieta se llamaba Lupita, 8 años. Dormía en el único catre de la choza y era la razón por la que el viejo pastor se levantaba antes que el sol. Esa noche de tormenta, Lupita ya dormía cuando llegaron los golpes en la puerta. Eran las 9. La lluvia caía con violencia sobre el techo de lámina.
Don Aurelio estaba sentado en su silla, leyendo la Biblia a la luz de la veladora, cuando escuchó los 3 golpes. Pausados, firmes. Abrió la puerta. En el umbral había un hombre. Tendría unos 35 años. Estaba completamente empapado. Vestía una túnica simple color arena, tan mojada que se pegaba al cuerpo, y unas sandalias viejas llenas de lodo de la sierra. En la mano derecha cargaba un bastón de encino, liso y gastado por el uso. Tenía el cabello oscuro pegado a la frente y la barba empapada, pero sus ojos no estaban asustados. Estaban serenos con una serenidad que no encajaba con la tormenta, como si él y el aguacero fueran cosas de mundos distintos. Buenas noches, dijo el hombre, con una voz suave que de algún modo se escuchó por encima del rugido del agua. Estoy de camino al pueblo. El barranco se desbordó y ya no se puede cruzar. ¿Podría quedarme bajo techo hasta que pase? Don Aurelio lo miró un momento. Miró la tormenta detrás de él. Miró las sandalias llenas de lodo, y sin pensar 2 veces se hizo a un lado. Entre, hermano. No tenía mucho que ofrecer. Un pocillo de frijoles que le quedaban del mediodía. 3 tortillas frías que guardaba en un trapo. Una cobija de lana que olía a madera y a tiempo, la única cobija buena que tenía. Se la extendió al extraño sin pensarlo. Él mismo se quedó con el jorongo más viejo para el frío de la noche. Puso al visitante cerca del brasero, calentó los frijoles en la comaleja de barro y le sirvió lo que había como si fuera un banquete. El extraño tomó las tortillas con las 2 manos, inclinó un poco la cabeza y antes de comer cerró los ojos un momento, en silencio. Cuando los abrió, miró a don Aurelio con una expresión de gratitud que iba más allá del gesto. Una gratitud que parecía venir de muy adentro. Gracias, dijo simplemente. No hay de qué, respondió el pastor. Y lo decía en serio. Así llegó el extraño al único techo que estaba dispuesto a recibirlo esa noche. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía era que afuera, entre los truenos, otro hombre se acercaba también al cerro Peñasco. Y este no venía a pedir cobijo. Si esta historia ya te está removiendo el alma, querido hermano, querida hermana, ayúdanos a cumplir nuestro sueño, llegar a 100,000 suscriptores antes de esta Navidad. Presiona el botón rojo de suscribirte ahora mismo. Es completamente gratis y nos ayuda enormemente a seguir compartiendo estos testimonios de fe. Dale like y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo significa todo. Ahora sí, continuemos, porque lo que llegó después a esa puerta era lo último que Aurelio necesitaba esa noche. A las 10:30 se escuchó el sonido de una camioneta. Don Aurelio frunció el ceño. Nadie subía al Cerro Peñasco de noche, y menos con ese tiempo. Los golpes que llegaron eran distintos a los de antes, fuertes, impacientes. El tipo de golpes que no piden permiso. Don Aurelio abrió. En el umbral estaba don Próspero Villanueva, con impermeable amarillo, botas de hule y una linterna que apuntó de inmediato al interior de la choza. Detrás de él, en la oscuridad, se adivinaba la silueta de un segundo hombre. «Qué bueno que está despierto, Reyes», dijo Villanueva. Con la frialdad tranquila que era su firma personal, traigo los papeles finales. El viernes es el último día. Si para el viernes no ha desalojado, mando a mis hombres con una máquina, y lo que quede aquí ya no es responsabilidad mía. El haz de la linterna encontró al extraño, sentado junto al brasero, con las manos abiertas sobre las rodillas. Don Próspero levantó una ceja. ¿Y este quién es? Un viajero, dijo don Aurelio. Lo atrapó la tormenta. Villanueva lo estudió un segundo. Luego soltó una risa corta y sin gracia, como quien ha visto demasiado del mundo para sorprenderse. Qué bonito. El pobre recoge limosneros. Volvió a mirar a Aurelio. Reyes, usted ya no tiene tiempo de andar haciendo caridades que no puede costear. El viernes. No se me olvide. Y se fue. La puerta quedó temblando en su marco. El extraño no había dicho nada durante todo eso. Había mirado a Villanueva con una calma que era casi desconcertante. No la calma del miedo, sino la calma de quien conoce el final de la historia y sabe que aún no es el momento de contarla.
Cuando la puerta se cerró, levantó los ojos hacia don Aurelio y le preguntó, en voz baja, ¿cuánto tiempo lleva intentando quitarle esto? 2 años, dijo Aurelio, sentándose pesadamente, desde que encontraron el agua. El extraño asintió, miró el brasero. Luego preguntó, ¿y a dónde irían usted y la niña? Don Aurelio no respondió de inmediato, porque esa era exactamente la pregunta que no tenía respuesta. Hablaron largo rato. El viejo pastor habló de Esperanza, de los 43 años en el cerro, de Lupita, de las ovejas. El extraño escuchaba sin interrumpir, y cuando hacía una pregunta, era siempre la pregunta exacta, la que abría algo adentro. Sus manos, apoyadas sobre las rodillas, tenían los callos de quien ha trabajado la madera toda la vida. Y sus ojos, esos ojos que no correspondían a ningún clima, nunca dejaban de tener esa profundidad imposible, como si conocieran a don Aurelio desde mucho antes de esa noche. En algún momento, el pastor mencionó a las ovejas. Habló de Providencia, la guía, la más vieja del rebaño. El extraño inclinó levemente la cabeza. La que tiene la mancha blanca en la oreja izquierda, dijo, en voz muy tranquila, con forma de cruz. Don Aurelio se quedó quieto. Tiene 12 años, continuó el hombre, sin levantar la voz. Le pusiste ese nombre el mismo día en que enterraste a Esperanza, porque ella siempre te decía que Dios provee, y ese día necesitabas recordarlo más que nunca. El silencio que siguió fue largo. El brasero crepitó. Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo de lámina. ¿Cómo sabe usted eso?, susurró Aurelio. Sus manos callosas se apretaron una contra la otra. Eso no se lo he contado a nadie, ni a Lupita. El extraño lo miró con una expresión que era difícil de describir. No era lástima, no era superioridad. Era algo más parecido al amor de alguien que te ha conocido toda la vida. Habíase alguien escuchando, dijo suavemente. Aurelio quiso preguntar más, pero algo en el pecho no lo dejó. Bajó la vista y sintió algo que no había sentido desde que Esperanza murió, que no estaba solo. El extraño no habló más del nombre de la oveja, ni de Esperanza, ni de nada que lo pudiera explicar. Simplemente se quedó ahí, junto al brasero, con las manos abiertas sobre las rodillas, y esa serenidad suya que llenaba la choza como el calor llenaba el cuarto. Y Aurelio comprendió, sin que nadie se lo dijera, que no hacía falta explicación. Había cosas en el mundo que existían más allá de lo que uno puede entender, y lo más sabio era simplemente recibirlas. En un momento, el extraño miró hacia la ventana. La lluvia seguía golpeando el vidrio. Preguntó, sin voltearse, ¿alguna vez ha tenido miedo de perder esto? Don Aurelio pensó antes de responder. En 43 años nadie le había preguntado eso. Todos los días, dijo al final, con honestidad, pero el miedo no cambia nada, así que le rezos en lugar de temerle. El extraño sonrió. Era la primera vez que sonreía desde que había llegado, y su sonrisa era la sonrisa de alguien a quien esa respuesta le resulta enormemente familiar. Eso, dijo suavemente, es exactamente lo que ella hacía. Aurelio supo sin preguntar a quién se refería. Después de eso, el extraño cerró los ojos y no dijo más. Aurelio volvió a su Biblia. La veladora ardió quieta, y por un rato, en la choza más humilde de la sierra, hubo una paz que el aguacero no podía tocar. Fue a medianoche cuando el cielo se vació de golpe. El trueno que cayó sobre el cerro Peñasco fue tan cerca que las paredes de adobe temblaron. Lupita se despertó llorando. El techo retumbó como si alguien lo golpeara con 100 martillos. Y entonces, desde el barranco que bordeaba el corral, llegó un sonido nuevo, un rugido bajo, creciente, el sonido del agua cuando no encuentra por dónde escapar. Don Aurelio salió corriendo. La crecida venía desde arriba, canalizada por el barranco que en noviembre se convertía en otra cosa. El muro de agua y lodo golpeó el corral en menos de un minuto. La tranca de madera se dio con un quejido seco. La puerta se abrió de golpe. Y las ovejas, enloquecidas de miedo, se derramaron hacia la oscuridad. El viejo pastor corrió hacia el corral, gritando nombres, pero la lluvia le tapaba la voz y la oscuridad se los tragó a todos. Providencia, la guía, se perdió la primera. Sin Providencia, el rebaño no volvería solo.
Sin el rebaño, Aurelio no tenía nada. No tenía con qué negociar. No tenía cómo darle de comer a Lupita. No tenía manera de pagar lo que Villanueva decía que le debía. 40 ovejas. 43 años de vida. Se quedó parado en el lodo, empapado hasta los huesos, con los brazos caídos a los lados. Lupita lo encontró así, llorando en silencio en medio de la oscuridad mojada, sin moverse, como una figura de barro a punto de deshacerse. La niña lo abrazó por la cintura sin decir nada, y los dos se quedaron quietos mientras el agua seguía cayendo sobre ellos. El extraño apareció detrás de ellos. No dijo nada. Solo puso una mano firme sobre el hombro de Aurelio. Y algo en ese gesto no era consuelo, era otra cosa, era certeza. Hizo que el viejo pastor respirara. Antes de contarte lo que pasó al amanecer, quiero pedirte algo de corazón, hermano. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Lo que estás a punto de escuchar vale cada segundo. Dale like y activa la campanita. Gracias, hermano. Amaneció gris sobre el cerro Peñasco. La tierra olía a lodo y a pino mojado. Las nubes todavía colgaban bajas, pero la lluvia había parado. Y en ese silencio frágil de después de la tormenta, llegó el sonido de una camioneta. Don Próspero Villanueva descendió de la cabina con 2 hombres y una sonrisa que era casi compasiva. Casi. Qué lástima lo de las ovejas, dijo, mirando el corral vacío y destrozado. Qué verdadera lástima. Se acercó despacio, metió las manos en los bolsillos del impermeable y miró a Aurelio con la frialdad calculada de quien ha esperado este momento mucho tiempo. Reyes, ya no tiene nada con qué pagarme, y el viernes sigue siendo viernes. Le aconsejo que agarre a la niña y lo poco que le quede, y se vaya antes de que esto se ponga más difícil. Lupita apretó la mano de su abuelo. Don Aurelio no respondió. Sus ojos, los ojos de un hombre que había dado 4 décadas a esa tierra, no lloraban. Tenían algo más serio que el llanto. Tenían esa dignidad silenciosa de quien sabe que tiene razón aunque el mundo entero diga lo contrario. Pero el extraño, que había permanecido callado junto a la puerta de la choza, dio un paso hacia adelante. Antes de que se vaya, don Próspero, dijo, con esa voz suave que cortaba el frío como una llama cortaba la oscuridad, quisiera pedirle algo. Villanueva lo miró. ¿Parpadeó? ¿Pedirme? ¿Usted? Soltó una carcajada corta, mirando a sus hombres para compartir el chiste. ¿Y qué me puede pedir un limosnero sin zapatos? Que camine con nosotros un momento, respondió el extraño. ¿A dónde? ¿A buscar ovejas muertas en el barranco? A buscarlas, dijo el hombre. Sí. Y comenzó a caminar. Don Aurelio lo siguió sin saber por qué. Lupita tomó la mano del abuelo. Uno de los hombres de Villanueva se miró con el otro, se encogió de hombros y empezó a caminar también. Don Próspero resopló, pero los siguió, porque la curiosidad burlona a veces hace lo que el respeto no puede. Subieron por la ladera norte. El camino de lodo no era camino. Las piedras resbalaban. La niebla tardía colgaba entre los encinos como jirones de noche que se negaban a irse. Y el extraño subía sin prisa, pero sin dudar, como quien conoce cada piedra de ese cerro desde antes de que existiera el cerro. A 20 minutos de la choza, en una hondonada natural protegida por 3 peñascos grandes que formaban una especie de refugio, el extraño se detuvo. Las 40 ovejas estaban ahí, juntas, quietas, formando un círculo compacto. Y en el centro del círculo, parada sobre una piedra plana con sus 4 patas firmes, estaba Providencia. La mancha blanca en la oreja izquierda brillaba contra el gris de la mañana, nítida como siempre, intacta. Ninguna oveja estaba herida. Ninguna estaba perdida. Todas estaban secas, imposiblemente secas, como si la tormenta de la noche anterior hubiera pasado por todos lados menos por esa hondonada. Un sonido salió de la garganta de don Aurelio, que no era un llanto ni una risa, sino las 2 cosas juntas, y ninguna. Cayó de rodillas en el lodo, cerró los ojos, y movió los labios en silencio, las mismas palabras que decía cada noche en el lindero del corral. Detrás de él, uno de los hombres de Villanueva se persignó sin darse cuenta. El otro se había quitado el sombrero y lo sostenía contra el pecho con las 2 manos.
Lupita corrió hacia Providencia, se arrodilló en el lodo frente a la oveja vieja y la abrazó por el cuello con todas sus fuerzas, llorando sin ningún sonido, solo con los hombros temblando. Don Próspero Villanueva no se movió. Tenía la mirada fija en las ovejas y sus labios no decían nada. La hondonada estaba a 20 metros sobre el nivel que había alcanzado el agua. El rebaño nunca había pastado en esta ladera. Y sin embargo ahí estaban, 40 ovejas secas y tranquilas, como si alguien las hubiera traído ahí a propósito durante la tormenta y se hubiera quedado con ellas toda la noche. Fue. Villanueva buscó las palabras, el azar. Subieron solas. Las ovejas no conocen este camino, dijo el extraño, sin levantar la voz. Nunca pastean aquí. Entonces fue un instinto. Fue. Don Próspero, dijo el hombre. Y en el tono con que pronunció ese nombre, había algo que hizo que Villanueva se callara de golpe. No era una amenaza, era otra cosa. Era el tono de alguien que te conoce de verdad, que conoce no solo tu nombre, sino todo lo que hay detrás de él. Su padre se llamaba Heliodoro, dijo el extraño. El silencio que cayó sobre esa ladera fue tan denso que podía cortarse. Don Próspero palideció. Era pastor, continuó el hombre, con la misma calma con que describía el clima. Pastoreaba cabras en los cerros de la Cañada, al norte de aquí. Un hombre pobre, calloso y honesto que le enseñó a usted todo lo que sabe sobre la tierra. Cuando usted tenía 18 años y se fue a la ciudad a buscar dinero, él le puso las dos manos sobre los hombros y le dijo: Próspero hijo, el dinero se acaba, pero la honra no. Una pausa. Usted nunca volvió a verlo. Don Heliodoro murió solo en esos cerros esperándolo. Y eso lo carga usted todos los días. Por eso cuando compró esta hacienda y supo que se llamaba La Providencia, no la cambió de nombre, aunque le ofrecieron hacerlo, porque era el mismo nombre del rancho donde su padre le enseñó a caminar. Los dos hombres de Villanueva habían dejado de existir para él. Todo lo que existía en ese momento era ese cerro, ese hombre de túnica mojada y bastón de encino, y un nombre que él no había pronunciado en voz alta desde hacía 30 años. ¿Quién es usted?, susurró don Próspero. Y el extraño lo miró con esa expresión que no era lástima ni juicio, sino algo que a esa hora de la mañana, en ese cerro de la sierra, solo podía llamarse amor. Me conoces por muchos nombres, Próspero. Buen pastor, pan de vida, camino, verdad y vida, luz del mundo, el que cuida a las ovejas que el mundo olvida. Hizo una pausa larga, mirando primero a don Aurelio, todavía de rodillas en el lodo, y luego de vuelta a Villanueva. Y el nombre que más me importa es el que usarás cuando me encuentres cara a cara. Ese día ya no lo olvidarás. Entonces se volvió hacia don Aurelio. Levántate, Aurelio. El viejo pastor levantó la cabeza, con los ojos rojos y las manos llenas de lodo. Esperanza tenía razón, dijo el extraño, en voz suave. Dios provee. Don Aurelio soltó un sonido que era demasiado grande para cualquier garganta humana. Se cubrió el rostro con las manos callosas y lloró, no el llanto del miedo ni el de la derrota, sino el llanto del que recibe algo que esperó tanto tiempo que ya había dejado de esperarlo. Lloró como lloran los que creían solos y descubren que nunca lo estuvieron. Lupita lo abrazó. Providencia bajó la cabeza y rozó la mano del pastor con el hocico, como lo había hecho 100 veces en 12 años. Cuando don Aurelio levantó la vista para buscar al extraño, para darle las gracias, para decirle algo, lo que fuera, ya no estaba. La hondonada era solo niebla y encinos, y el suave sonido de 40 ovejas respirando. En la piedra donde había estado parado el hombre quedaba, imposible bajo el barro húmedo, el calor seco de algo que no pertenecía a ninguna tormenta. Don Próspero se quedó en esa ladera durante mucho tiempo después de que todos los demás empezaron a bajar. Sus hombres lo llamaron 2 veces. No respondió. Miraba hacia el norte, hacia los cerros de la Cañada, hacia un lugar que solo él podía ver. Nadie vio lo que pasó en ese cerro durante los siguientes 20 minutos porque nadie se quedó. Pero cuando don Próspero Villanueva bajó por la ladera solo, sin camioneta porque sus hombres ya se habían ido,
Caminando entre el lodo con sus botas de hule llenas de barro hasta la rodilla, tenía una cara que ninguno de sus empleados le habían visto jamás en 8 años. No era la cara del hombre que firma papeles y manda abogados. Era la cara de un hombre de 18 años que se fue a la ciudad sin voltear y que 37 años después, en un cerro de Oaxaca, finalmente se había volteado. En las semanas que siguieron, todo cambió. Don Próspero no mandó hombres el viernes, no mandó abogado, no mandó máquina. 3 días después de la tormenta llegó solo a la choza de don Aurelio, sin impermeable, sin botas de hule, y se sentó en el piso de tierra frente al viejo pastor como quien vuelve a un lugar que le pertenece. Reyes, le dijo, estas tierras son suyas. 43 años son 43 años, y yo no quiero vivir siendo la mitad del hombre que fue mi padre. Don Aurelio lo miró largo rato. Luego le ofreció un pocillo de café. Y los dos hombres, el pastor pobre y el hacendado que había ido a quitarle todo, se sentaron juntos a beber café en silencio, con el cerro Peñasco alrededor y el cielo ya limpio encima. En los meses siguientes, Villanueva tramitó en la notaría el traspaso legal del cerro Peñasco a nombre de Aurelio Reyes y su nieta Lupita, libre de toda deuda. Construyó, con su propio dinero, un cuarto nuevo junto a la choza para que la niña tuviera su propio espacio. Y una mañana temprano, sin decirle a nadie, tomó su camioneta y manejó 8 horas hacia el norte, hacia la cañada, a buscar la tumba de Heliodoro. Llevó flores. Se quedó ahí un tiempo largo, hablándole a una piedra. Lo que le dijo no lo supo nadie. Pero cuando volvió al camino, llevaba una cara distinta. No era el mismo hombre. Y don Aurelio, la noche de ese mismo día, fue hasta la cruz de madera del Lindero Norte, como iba cada noche desde hacía 7 años. Se arrodilló en el lodo fresco y le habló a Esperanza. Ya ves, vieja, le dijo, Dios provee. Como tú siempre decías, hoy, ahora mismo, querido hermano, querida hermana, quiero hablarte directamente a ti. Porque tal vez tú también tienes un cerro que alguien quiere quitarte, una historia que has construido durante años y que sientes amenazada. Tal vez llevas mucho tiempo dando de lo poco que tienes, y a veces te preguntas si alguien ve ese esfuerzo, si sirve de algo, si Dios realmente está mirando. Hoy, esta historia te responde. No importa cuán pobre se sienta tu noche, no importa cuántas tormentas hayan arrasado ya tu corral, no importa si el rebaño parece perdido para siempre. Hay un pastor que conoce a cada una de sus ovejas por nombre, incluyendo la tuya, y que en la noche más oscura ya fue a buscarla a los peñascos donde el agua no alcanza. Él no vino a dejar que te lleves la tormenta solo, vino a compartir tu techo. No vino a recordarte lo que perdiste, vino a mostrarte lo que todavía está en pie. No vino a castigarte por los años que cargaste en silencio, vino a decirte que tenías razón en creer. Que Dios te bendiga abundantemente, que llene tu vida de propósito, tu corazón de paz y tu futuro de esperanza, y que nunca olvides que eres infinitamente amado, cuidado y llamado a cosas grandes, incluso cuando la tormenta no te deja ver el camino. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca estás solo bajo la lluvia. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo esté siempre contigo. Amén.